Introducción. Se supone que la fruta es segura. Esta es una de las creencias más antiguas de la cultura alimentaria humana, algo que crece en un árbol, que luce brillante y apetitoso, que los animales comen libremente, que se puede recoger y consumir sin fuego ni preparación. La palabra en sí misma evoca salud, abundancia y nutrición. Esa suposición es errónea en el caso de más frutas de las que la mayoría de la gente cree. La naturaleza no crea cosas para la comodidad humana. Las frutas existen porque la planta que las produce tiene una razón biológica para hacerlo. A veces, la razón es atraer animales que dispersen las semillas. Otras veces, la razón es la opuesta. En ocasiones, la fruta, la semilla, la cáscara o el jugo de lo que parece alimento contienen compuestos que pueden causar insuficiencia orgánica, paro cardíaco, convulsiones, parálisis o la muerte. Algunas de las frutas más peligrosas del mundo tienen una apariencia completamente común. Otras son consumidas a diario por millones de personas que saben perfectamente cómo prepararlas de forma segura. Algunas han sido causantes documentados de muertes masivas en la historia reciente, y algunas contienen toxinas tan potentes que una sola semilla, masticada por un niño que la encontró en un jardín o en una pulsera, puede causar la muerte en 48 horas. Hoy repasaremos las 13 frutas más letales del mundo. ¿Qué contiene cada una? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo humano y cuál es el registro documentado de su toxicidad? Manzanillo, Caribe y Florida. El manzanillo, Hippomane manzanilla, ostenta el récord Guinness de ser el árbol más peligroso del planeta. Todas sus partes son tóxicas: la corteza, las hojas, la savia, la madera y, sobre todo, el fruto. El fruto del manzanillo se parece muchísimo a una manzana verde pequeña. Es liso, redondo, de aroma ligeramente dulce y cuelga de las ramas a la altura de los ojos en las zonas costeras del Caribe, Florida y algunas partes de Centroamérica y Sudamérica. Su nombre en español es manzanilla de la muerte. Ingerir esta fruta provoca una sensación de ardor inmediata e intensa en la boca y la garganta. La toxina, que contiene el compuesto forbol y otras sustancias químicas aún no identificadas, desencadena una serie de efectos en todo el sistema digestivo. La inflamación de la garganta y las vías respiratorias puede comenzar rápidamente. En casos documentados, las personas han experimentado síntomas durante horas, descritos como uno de los dolores más intensos de su vida. Si bien no se han publicado casos confirmados de muerte por el simple consumo de esta fruta en la literatura médica moderna, sí ha provocado hospitalizaciones y el grado de sufrimiento que produce está claramente documentado. Pero el fruto ni siquiera es la parte más peligrosa de este árbol. La savia blanquecina que recorre todo el manzanillo provoca quemaduras químicas al contacto con la piel. Si entra en contacto con los ojos, puede causar ceguera temporal o permanente. Permanecer bajo un manzanillo cuando llueve es peligroso, ya que el agua que arrastra las hojas y la corteza deposita los compuestos de la savia sobre quien se encuentre debajo. La quema de la madera del manzanillo produce humo que, al inhalarse, provoca inflamación de las vías respiratorias y puede causar ceguera temporal. Relatos históricos describen cómo los pueblos indígenas del Caribe utilizaban la savia del manzanillo para envenenar el agua de sus enemigos y para afilar sus flechas. Los gobiernos de las zonas donde crece este árbol han colocado señales de advertencia en muchos de ellos. Sin embargo, las señales no cubren todos los árboles, y el fruto sigue cayendo, con un aspecto inconfundible. Guisante rosario, regiones tropicales de todo el mundo. El abrojo, Abrus precatorius, crece en las regiones tropicales del mundo, incluyendo África, Asia y América. Sus semillas son pequeñas, de colores brillantes y de una belleza sorprendente. Son de un rojo intenso con una sola mancha negra en un extremo. Parecen pequeños adornos, y de hecho, se han utilizado como tales durante siglos. En diversas culturas, las semillas se ensartan en pulseras, collares, rosarios y joyas. Dentro de esas semillas se encuentra la abrina, uno de los compuestos naturales más tóxicos del planeta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y el gobierno de EU la clasifican como agente selecto, ubicándola en la misma categoría regulatoria que las posibles armas biológicas. Su estructura es similar a la de la ricina, la toxina del ricino,
pero los toxicólogos la consideran significativamente más potente. La dosis letal estimada para los humanos por ingestión oscila entre 0,1 y 1 microgramo por kilogramo de peso corporal. Se trata de una cantidad extraordinariamente pequeña. La abrina actúa entrando en las células e interrumpiendo la síntesis de proteínas. Cuando una célula no puede producir proteínas, muere. Cuando mueren suficientes células, los órganos comienzan a fallar. No existe antídoto. No hay tratamiento más allá de los cuidados paliativos. La cubierta de la semilla del guisante rosario le proporciona cierta protección natural. Si la semilla se ingiere entera, sin masticarla ni romperla, la dura capa exterior puede pasar por el sistema digestivo sin liberar la toxina que contiene. Pero si la semilla se mastica, se raspa o se rompe, ya sea accidentalmente o a propósito, la abrina se libera en el sistema digestivo y se absorbe en el torrente sanguíneo. Se han registrado casos de niños envenenados por semillas de guisante rosario encontradas en joyas. Un caso documentado en una revista médica revisada por pares describe a un niño de 18 meses envenenado por ingerir cuentas de una pulsera de la paz hecha con estas semillas. Algunos adultos han utilizado las semillas para autolesionarse deliberadamente. Informes forenses publicados documentan muertes por la ingestión de tan solo 1 o 2 semillas trituradas. El guisante rosario no parece un arma, parece un adorno. Esa combinación, una letalidad extrema oculta en un objeto que aparenta ser inofensivo y que se usa activamente como accesorio, lo convierte en uno de los frutos mortales más engañosos del mundo. Aquí, Jamaica y África Occidental. El ají es la fruta nacional de Jamaica. Se consume a diario, se celebra en el plato nacional más famoso del país, el ají con bacalao, y ha sido una parte fundamental de la dieta jamaicana desde que la fruta llegó de África Occidental en el siglo XVIII. Además, si se prepara incorrectamente, puede ser mortal en cuestión de horas. El peligro del ají es específico y está bien documentado. Esta fruta contiene 2 compuestos tóxicos, hipoglicina A e hipoglicina B. En un ají verde, la hipoglicina A se encuentra en concentraciones hasta 100 veces mayores que en uno maduro. Estos compuestos, al ser absorbidos por el organismo, interfieren con el metabolismo de los ácidos grasos, provocando una caída drástica de la glucosa en sangre que pone en peligro la vida. Esta afección se conoce como vómitos jamaicanos o síndrome hipoglucémico tóxico. Los síntomas comienzan entre 6 y 48 horas después de ingerir ají verde. Vómitos intensos, calambres abdominales y mareos son seguidos por una caída drástica del azúcar en sangre que puede provocar convulsiones, coma y, sin tratamiento inmediato, la muerte. En niños pequeños, que tienen menores reservas de glucosa, la progresión desde los síntomas hasta la muerte puede ocurrir en pocas horas. Los Institutos Nacionales de la Salud documentan que, en los casos fatales, la muerte suele ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a la ingestión. El Ministerio de Salud de Jamaica ha documentado brotes de intoxicación por ají a nivel nacional. En un periodo de reporte revelado, se registraron 194 casos de presunta intoxicación por ají, que resultaron en 148 hospitalizaciones y 23 fallecimientos. Estas cifras están confirmadas por los registros oficiales del gobierno. Las semillas del ají son siempre tóxicas, independientemente de la madurez del fruto. Incluso en un ají completamente maduro, las semillas, la membrana y el tejido rosado que lo recubre deben desecharse antes de consumirlo. La única parte segura es el arilo carnoso amarillo, y solo cuando el fruto se ha abierto completamente en el árbol. El ají no tolera ser consumido sin cuidado, y durante la mayor parte de su historia documentada, ha castigado la negligencia con severidad. Lichi, sur y sudeste de Asia. El lichi es una de las frutas más populares de Asia. Es dulce, aromático y se consume en grandes cantidades en China, India, Bangladesh y todo el sudeste asiático. Se vende fresco, enlatado y deshidratado, y se considera un manjar en muchas partes del mundo. También está relacionada con uno de los brotes de enfermedades anuales más persistentes y mortales de la historia reciente del sur de Asia. Desde 1995, el distrito de Muzaffarpur, en Bihar, al norte de la India,
ha sufrido brotes anuales de una enfermedad inicialmente denominada síndrome de encefalitis aguda en niños. Cada año, durante la temporada del lichi, los niños de la región comenzaban a llegar a los hospitales con fiebre repentina, convulsiones, alteración del estado mental, pérdida del conocimiento y, en una proporción significativa de casos, fallecimiento. En 2014, el brote causó la muerte de más de 150 niños. En 2019, 54 niños murieron en cuestión de semanas. Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la revista The Lancet Global Health estudiaron este patrón. Sus hallazgos, publicados en The Lancet en 2017, identificaron el mecanismo. El lichi contiene dos compuestos, la hipoglicina A y la metilenciclopropilglicina, que bloquean la capacidad del cuerpo para producir glucosa a través de la vía alternativa del metabolismo de los ácidos grasos. Los niños que pasaron el día comiendo lichis verdes en los huertos y luego se acostaron sin cenar experimentaron una caída drástica de la glucosa en sangre durante la noche. Sin glucosa, el cerebro comienza a fallar. En los niños que ya estaban desnutridos y cuyos hígados tenían menos glucógeno almacenado, el proceso fue más rápido y más grave. La investigación reveló que ingerir una solución de glucosa dentro de las 4 horas posteriores al inicio de los síntomas podía revertir el proceso. Los niños tratados dentro de ese plazo sobrevivieron. Quienes no recibieron tratamiento a tiempo sufrieron daños neurológicos permanentes o fallecieron. Los brotes de enfermedades transmitidas por el lichi enviar se han producido cada año, en la misma región y durante la misma temporada, durante más de 30 años. No cesaron porque la comprensión del mecanismo llegó tarde, y porque brindar tratamiento a los niños de zonas rurales en un plazo de 4 horas en una región con infraestructura médica limitada no es un problema fácil de resolver. Una fruta que decenas de millones de personas consumen sin peligro cada año, bajo ciertas condiciones de inmadurez, desnutrición y ayuno, ha provocado la muerte de niños anualmente durante 3 décadas. Elder, Europa, América del Norte y Asia. El saúco está muy extendido por Europa, Norteamérica y Asia. Sus bayas oscuras, que crecen en grandes racimos sobre ramas arqueadas, se utilizan para elaborar licores, vinos y jarabes de saúco, vendidos como suplementos alimenticios, y mermeladas que se consumen en numerosos países. Los productos derivados del saúco se comercializan como estimulantes del sistema inmunitario y gozan de gran éxito comercial desde hace años. La planta de saúco es, además, tóxica en la mayoría de sus variedades. Las raíces, tallos, hojas y semillas del saúco contienen un compuesto glucosídico cianogénico. Este compuesto, al ser descompuesto por las enzimas digestivas del cuerpo, libera cianuro. El consumo de bayas de saúco crudas, especialmente las inmaduras, puede provocar náuseas, vómitos y diarrea debido a la liberación de cianuro en el sistema digestivo. Ingerir grandes cantidades de bayas crudas o cualquier otra parte de la planta que no sea la fruta debidamente preparada puede causar una intoxicación grave por cianuro y, en casos documentados, ha requerido hospitalización. Las semillas de cada baya de saúco contienen la mayor concentración del compuesto tóxico. Los productos comerciales de saúco, cocinados, colados y procesados adecuadamente, eliminan las semillas y descomponen la toxina mediante el calor, lo que los hace seguros. El problema surge cuando se consume la planta cruda, sin procesar, o cuando se utilizan las raíces, las hojas o la corteza en preparaciones, bajo la creencia errónea de que todas las partes de la planta utilizadas en remedios tradicionales son seguras para el consumo. En 1983, 8 personas en California se intoxicaron con jugo de saúco preparado en casa con una prensa casera que contenía hojas y bayas inmaduras. Todos sobrevivieron, pero el incidente fue lo suficientemente grave como para requerir atención médica. Los CDC documentaron el caso como una advertencia sobre las suposiciones que la gente hace acerca de plantas que conocen solo por su reputación, en lugar de por su conocimiento sobre su preparación. Fruto de estricnina. Sudeste asiático e India. El árbol de la estricnina, Strychnos nux vomica, produce un fruto que, al madurar, es de color naranja, aproximadamente del tamaño de una manzana.
con una cáscara dura que contiene semillas incrustadas en una pulpa blanca. El fruto parece inofensivo, pero las semillas que contiene no lo son. Las semillas de Strychnos nux vomica contienen estricnina, uno de los venenos más potentes y aterradores conocidos en medicina. La estricnina provoca que el sistema nervioso pierda la capacidad de regular la actividad muscular. Todos los músculos del cuerpo comienzan a contraerse simultáneamente y sin descanso. El resultado es una sucesión de convulsiones que, según relatos históricos y clínicos, se encuentran entre las respuestas más dolorosas y físicamente extremas a cualquier veneno. El cuerpo se arquea en violentos espasmos corporales. Los músculos faciales se contraen en una mueca fija. La persona permanece plenamente consciente durante todo el proceso, sintiendo cada convulsión, hasta que el agotamiento le hace perder el conocimiento o los músculos respiratorios fallan y se asfixia mientras su cuerpo convulsiona a su alrededor. La dosis letal de estricnina para un adulto es de aproximadamente 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal. No existe antídoto. El tratamiento consiste en controlar las convulsiones con sedantes y brindar asistencia respiratoria hasta que el compuesto sea eliminado del organismo. Históricamente, la estricnina se utilizó como pesticida y se ha empleado como veneno en numerosos casos criminales documentados. Las semillas del árbol de la estricnina se han utilizado para cometer asesinatos. El árbol crece en algunas zonas del sudeste asiático e India, donde la gente podría confundir su fruto con algo comestible. Los compuestos presentes en el fruto de la estricnina también se han encontrado en preparados herbales adulterados, drogas callejeras y suplementos comercializados bajo otros nombres, provocando intoxicaciones accidentales en personas que desconocían lo que estaban consumiendo. Tejo, Europa, Asia y América del Norte. El tejo, Taxus scapeaceae, es uno de los árboles ornamentales más comunes en las regiones templadas de Europa, Asia y Norteamérica. Se planta en parques, cementerios, jardines formales y zonas residenciales por su denso follaje perenne y su facilidad para formar setos. Sus bayas, llamadas arilos, son de un rojo brillante y resultan muy atractivas, sobre todo para los niños. Casi todas las partes del tejo son tóxicas. Las hojas, la corteza, la madera y las semillas contienen alcaloides taxina, específicamente taxina A y taxina B. Estos compuestos interfieren directamente con la señalización eléctrica del corazón, bloquean los canales de calcio y sodio que controlan el ritmo y la contracción cardíaca. El resultado es un paro cardíaco. La única parte del tejo que no contiene la toxina en cantidades significativas es el arilo exterior carnoso y rojo que rodea la semilla. El arilo en sí no es tóxico, la semilla que contiene sí lo es. Un niño que come las bayas y traga las semillas enteras puede evitar daños graves. Si un niño mastica las semillas, la taxina se libera directamente en el sistema digestivo. La intoxicación por tejo progresa rápidamente. Los síntomas incluyen mareos, vómitos y arritmia, seguidos de un paro cardíaco que puede ocurrir a las pocas horas de la ingestión. No existe antídoto. El tratamiento se centra en mantener el ritmo cardíaco y controlar los efectos cardíacos mientras el compuesto se elimina del organismo. Cada año se documentan casos de intoxicación por tejo en Europa y Norteamérica, principalmente en niños que ingirieron las bayas de árboles de jardines o parques. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Información sobre Intoxicaciones registra anualmente casos de exposición al tejo. Se han documentado muertes por intoxicación con tejo en varios países. Este árbol, que bordea los senderos de tantos cementerios tranquilos, contiene una toxina lo suficientemente potente como para matar a quienes pasan junto a él. Jatropha, regiones tropicales de todo el mundo. La jatropha es un arbusto y árbol pequeño que se encuentra en África tropical, Asia, América y el Caribe. En las últimas décadas ha despertado gran interés como cultivo potencial para la producción de biocombustibles, ya que sus semillas contienen un aceite con alto contenido energético. En la década de 2000,
Se impulsaron proyectos para el cultivo de jatropha como fuente de combustible en África tropical y Asia. Las semillas también contienen cursina, una toxina similar en estructura y acción a la ricina, y un compuesto llamado forbol que desencadena reacciones tóxicas graves en el organismo. Se considera que de 3 a 4 semillas de jatropha son potencialmente letales para un niño. Los casos documentados de intoxicación describen náuseas, vómitos, ardor de garganta, diarrea, convulsiones y, en casos graves, shock y muerte. El peligro de la jatropha no reside en su apariencia apetitosa, sino en que sus semillas se promocionaron entre las comunidades agrícolas de África y Asia como un cultivo valioso, y las plantas se cultivaron en zonas donde viven y juegan niños. Una planta cultivada y comercializada activamente resultó ser una productora de semillas venenosas que crecía en los patios traseros de las familias campesinas. Los casos documentados de intoxicación en África subsahariana e India incluyen a niños que ingirieron semillas de jatropha, confundiéndolas con frutos secos comestibles, y que requirieron atención médica de urgencia. La gravedad de la intoxicación por jatropha sin tratamiento es considerable, y en comunidades sin acceso rápido a atención médica, la ingestión de múltiples semillas por parte de un niño puede tener consecuencias fatales. Ricino, regiones tropicales y subtropicales. La planta de ricino, Ricinus communis, produce un aceite, el aceite de ricino, que se utiliza en cosmética, como laxante y en aplicaciones industriales en todo el mundo. Esta planta crece ampliamente en regiones tropicales y subtropicales, y el aceite de ricino se produce comercialmente desde hace siglos. Las semillas que producen aceite de ricino contienen ricina. El gobierno estadounidense clasifica la ricina como un arma biológica potencial y es una de las sustancias naturales más tóxicas del planeta. Se estima que la dosis letal por inyección es de aproximadamente 1 microgramo por kilogramo de peso corporal. Por ingestión, la dosis letal es mayor, pero sigue siendo extremadamente baja. La ricina actúa mediante el mismo mecanismo que la abrina. Entra en las células e interrumpe la síntesis de proteínas. Los órganos fallan a medida que las células mueren en todo el cuerpo. No existe antídoto. No hay tratamiento más allá de los cuidados paliativos. El peligro de la planta de ricino radica en su amplia distribución, su cultivo comercial y su crecimiento sin protección. Las personas que viven en zonas donde crece pueden entrar en contacto con sus semillas. Los niños pueden confundirlas con alimentos. Existen casos documentados de intoxicación en varios países. La ricina también se ha extraído de las semillas de ricino y se ha utilizado en ataques deliberados. En 1978, el disidente búlgaro Georgi Markov fue asesinado en Londres cuando un paraguas modificado le inyectó una cápsula de ricina en la pierna. Murió 3 días después. Se han enviado cartas con polvo de ricina a políticos estadounidenses. Esta toxina, extraída de una planta alimenticia cultivada comercialmente, se ha utilizado como arma en incidentes documentados a lo largo de varias décadas y en múltiples países. Almendras amargas, mediterráneas y de Oriente Medio. Las almendras dulces son uno de los frutos secos más consumidos en el mundo. Las almendras amargas, la forma silvestre de la misma especie, Prunus dulcis var. Amara, son un asunto completamente distinto. Las almendras amargas contienen amigdalina, un compuesto que el cuerpo convierte en cianuro de hidrógeno durante la digestión. Una sola almendra amarga cruda contiene aproximadamente de 4 a 9 miligramos de cianuro. La dosis letal de cianuro de hidrógeno para un adulto es de aproximadamente 50 a 60 miligramos. Esto significa que consumir entre 7 y 15 almendras amargas crudas podría proporcionar una dosis potencialmente mortal de cianuro, dependiendo del peso corporal y el metabolismo de la persona. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha emitido advertencias específicas sobre el consumo de almendras amargas, en particular en Turquía, donde se utilizan en algunas preparaciones culinarias tradicionales y donde varios niños han sido hospitalizados y han fallecido por envenenamiento con cianuro tras ingerirlas. La intoxicación por cianuro actúa bloqueando la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno a nivel celular. Las células no pueden procesar el oxígeno, incluso cuando éste está presente.
El resultado es una asfixia interna a nivel celular, que produce pérdida rápida del conocimiento, convulsiones y la muerte si no se recibe tratamiento. Las almendras comerciales que se venden en los supermercados son almendras dulces con niveles de amigdalina demasiado bajos para ser perjudiciales. El peligro reside en la variedad amarga, que no se comercializa habitualmente como alimento en la mayoría de los países, pero que crece de forma silvestre y se utiliza en algunas preparaciones tradicionales. La línea que separa un ingrediente tradicional de un veneno letal, en el caso de las almendras amargas, depende exclusivamente de la cantidad y de si la persona que las consume conoce la diferencia. Ojos de muñeca. Este de Norteamérica, Actaea pachypoda, conocida comúnmente como ojos de muñeca o baya blanca. Es una planta de los bosques orientales de Norteamérica. Produce bayas blancas sobre tallos de color rojo brillante, cada una marcada con una sola mancha oscura que le da su nombre común. A simple vista, parecen pequeños ojos blancos que miran fijamente desde el suelo del bosque. Todas las partes de la planta son tóxicas, pero las bayas representan el peligro más inmediato. Contienen toxinas cardiogénicas, compuestos que actúan directamente sobre el músculo cardíaco y alteran el ritmo cardíaco. Estas toxinas se absorben rápidamente a través de la mucosa digestiva. Se ha documentado que estas bayas son potencialmente mortales, incluso con un consumo muy bajo, especialmente en niños. Los síntomas incluyen ardor inmediato en la boca y la garganta, seguido de mareos, vómitos, dolor de cabeza, alucinaciones y arritmia cardíaca. En casos graves, puede producirse un paro cardíaco. Lo que hace que los ojos de muñeca sean particularmente peligrosos es la misma cualidad que hace peligrosas a las bayas de rosario. Estas bayas son llamativas, de aspecto inusual e inmediatamente despiertan el interés de cualquier niño que las encuentre en el suelo del bosque. No parecen una advertencia, sino una curiosidad, y esa curiosidad, si se deja llevar, puede ser fatal. Los casos de intoxicación por la planta conocida como ojo de muñeca están documentados en los registros de los Centros de Control de Intoxicaciones de Norteamérica y, históricamente, se la ha tomado lo suficientemente en serio como para que la planta aparezca de forma destacada en las guías sobre la flora tóxica de Norteamérica dirigidas a excursionistas, campistas y padres con niños pequeños. Panjum edule, sudeste asiático. Panjum edule, conocido en Indonesia como keluak o keluak, es un árbol originario de los manglares del sudeste asiático. Sus grandes semillas son un ingrediente clave en la cocina tradicional indonesia y Malasia, incluyendo el famoso plato indonesio rawon, una sopa oscura de carne cuyo característico color negro proviene de las semillas de keluak. Las semillas crudas contienen cianuro de hidrógeno en concentraciones lo suficientemente altas como para ser mortales. No se pueden consumir frescas. Deben hervirse, enterrarse en ceniza y hojas de plátano, y fermentarse durante varias semanas hasta que los niveles de cianuro disminuyan a niveles seguros. El proceso de preparación tradicional que hace que el keluak sea seguro se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. La historia documentada de intoxicaciones por keluak proviene principalmente de casos en los que la preparación se realizó de forma apresurada o incorrecta. Las comunidades que han utilizado este ingrediente durante generaciones conocen el proceso. El peligro surge cuando se acorta la preparación o cuando personas que no están familiarizadas con el ingrediente intentan usarlo sin conocer todos los requisitos de preparación. El hecho de que un ingrediente alimentario que requiere semanas de preparación específica para ser seguro se haya incorporado a la dieta habitual de millones de personas, sin una infraestructura industrial de seguridad alimentaria, a lo largo de los siglos, dice mucho sobre la adaptabilidad humana. También dice mucho sobre las consecuencias de no contar con ese conocimiento de preparación. Mesereon berry, Europa y Asia Occidental. El Mesereon Daphne mesereum es un pequeño arbusto común en Europa y Asia Occidental. A principios de la primavera, produce flores de color rosa brillante o púrpura antes de que broten sus hojas, convirtiéndose así en una de las primeras y más llamativas plantas de la temporada en jardines y bosques europeos. Posteriormente, produce racimos de bayas de color rojo brillante que destacan en la rama.
Tanto las bayas como la corteza contienen dafnetoxina y mesereína, compuestos altamente irritantes y tóxicos. Las bayas resultan muy atractivas para las aves, que pueden consumirlas sin sufrir daño alguno. En los humanos, incluso una pequeña cantidad de bayas provoca quemaduras químicas graves en la boca, la garganta y el tracto digestivo desde el momento del contacto. Al ingerirlas, la sensación de ardor se extiende por el esófago hasta el estómago. Posteriormente, se producen náuseas intensas, diarrea con sangre y postración. En casos graves, se han documentado insuficiencia renal y colapso cardiovascular. Los registros históricos europeos documentan muertes por la ingestión de bayas de Meserion, especialmente en niños atraídos por su brillante color rojo. Las bayas tienen un aspecto comestible y son suaves al tacto. Se exhiben de forma destacada en una planta que se cultiva activamente en jardines europeos por su valor ornamental. La intoxicación por mesereón se documenta anualmente en los informes de los centros de toxicología europeos. Esta planta crece en parques públicos, jardines privados y linderos de bosques a lo largo de un continente densamente poblado. No está protegida por vallas ni señalizada con advertencias. Crece donde la gente camina y fructifica donde juegan los niños. Estas 13 frutas provienen de 6 continentes, de selvas tropicales, bosques templados, jardines suburbanos, tierras de cultivo y playas costeras. Algunas parecen simples alimentos, otras se han utilizado como alimento durante siglos, con el conocimiento adecuado. Algunas contienen toxinas sin antídoto. Algunas han causado muertes en incidentes documentados en la memoria reciente, incluyendo niños que no tenían forma de saber qué estaban tocando. La fruta no siempre es segura, y los ejemplos más peligrosos no se encuentran en laboratorios cerrados con llave. Están en el suelo del bosque, en jardines públicos, ensartadas en pulseras infantiles y cayendo de los árboles a playas donde la gente camina descalza. La naturaleza no diseñó estas cosas para el consumo humano, y varias de ellas lo han dejado claro. ¿Cuál de estas frutas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los peligros reales y documentados de este mundo, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.